Un heredero desconfiado decide poner a prueba a su prometida, escondiéndose debajo de la cama de su propia suite. Al escucharla revelar un plan cruel contra su madre y conspirar con un amante, confirma sus sospechas. Desde ese instante, cambia no solo su destino, sino el rumbo de toda la casa. Hay historias que uno lleva en el pecho, como si fuesen secretos guardados en una caja de madera antigua, de esas que se esconden en el fondo del armario. Historias que lo cambian todo, que transforman la manera en que miramos a las personas, a la vida, a lo que de verdad importa. Y esta que voy a contar ahora es una de ellas. Una historia que yo, Celia Rodríguez, empleada del hogar desde hace más de 22 años en la misma casa, presencié de principio a fin, con estos ojos que Dios me dio y este corazón que aprende, que cada día lo que significa la lealtad. Trabajo en la mansión de los Herrera desde que era joven. Llegué aquí con 30 años, venida de un pueblo de Extremadura, con lo puesto y una maleta de cartón llena de sueños y esperanza. Hoy tengo 52 y esta casa se ha convertido en más que mi lugar de trabajo. Se ha vuelto mi segunda familia, mi hogar, mi razón para despertarme cada día a las 5 de la mañana con el corazón lleno de gratitud. La mansión se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, en Minamitzentosete, El Viso, una zona donde los árboles son antiguos y frondosos, donde los muros altos protegen no solo propiedades, sino historias enteras de familias que construyeron imperios. La casa de los Herrera es imponente, con 3 plantas, jardines que parecen obras de arte, una piscina infinita que refleja el cielo de Madrid y una puerta automática que se abre con un susurro discreto. Pero lo que siempre me impresionó de esta casa nunca fue el lujo, fue el amor. El amor verdadero que siempre existió entre madre e hijo, entre doña Elena y su Rodrigo. Doña Elena Herrera es una señora de 73 años, elegante hasta en la fragilidad. Estuvo casada con el doctor Antonio Herrera, un visionario de la tecnología que fundó Tecnovisión, una de las mayores empresas de software del país. Cuando el doctor Antonio falleció, hace 8 años, víctima de un problema de corazón que lo tomó por sorpresa, doña Elena pensó que no podría seguir adelante. Pero tenía un motivo poderoso para continuar. Rodrigo, su único hijo, el heredero de todo lo que el padre había construido con tanto sudor y dedicación. Rodrigo Herrera, hoy con 38 años, es el tipo de hombre que carga el peso del mundo sobre los hombros sin quejarse. Alto, de ojos castaños profundos que parecen ver más allá de lo que uno muestra. Cabello negro siempre bien peinado, heredó de su padre no solo la empresa, sino también el sentido de la responsabilidad y la obsesión por hacer todo bien. Desde los 28 años, cuando asumió la dirección de Tecnovisión tras la muerte de su padre, Rodrigo transformó la empresa en un gigante aún mayor, expandiéndose a mercados internacionales, creando empleos, cambiando vidas. Pero yo siempre supe algo que pocos sabían. Detrás de aquel hombre serio, de aquellas reuniones interminables y de aquellos trajes impecables, había un hijo devoto, un hijo que visitaba a su madre todos los días, que cenaba con ella siempre que podía, que le sostenía la mano cuando sentía dolores por la artritis que había empeorado con los años, que contrató a los mejores médicos de Madrid para cuidarla. Y fue exactamente ese amor de hijo lo que llevó a Rodrigo a tomar la decisión más difícil de su vida. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando Rodrigo trajo a Isabela Martín a conocer la mansión. Ella era todo lo que se esperaba de una prometida para un hombre como él. Guapa, sofisticada, siempre vestida con ropa de marca, cabello rubio perfectamente peinado, uñas hechas cada semana, sonrisa blanca y ensayada. Isabela trabajaba en una prestigiosa agencia de publicidad, venía de una familia de clase media alta de Madrid, y tenía ese aire de confianza de quien siempre ha conseguido lo que ha querido en la vida. Desde el primer día la observé con atención, no por desconfianza, sino porque es mi forma de ser. Cuando uno trabaja tantos años en una casa, aprende a leer a las personas como si fueran libros abiertos. Y con Isabela algo siempre me inquietó, aunque no supiera decir exactamente qué.
Era educada conmigo, siempre decía buenos días, por favor y gracias. Pero había algo en sus ojos cuando miraba a doña Elena. Algo que no podía nombrar, pero que me dejaba intranquila. Era como si estuviera interpretando un papel, como si cada gesto fuera calculado, cada palabra medida, cada sonrisa una máscara cuidadosamente colocada. Rodrigo estaba enamorado, eso era obvio, o al menos era lo que él creía. Hablaba de ella con un brillo en los ojos, planeaba el futuro, le mostraba a su madre las ideas para la ceremonia. La boda estaba fijada para dentro de 2 meses, sería a finales de noviembre, una época preciosa en Madrid, cuando el otoño ya ha dado paso al inicio del invierno, y los parques adquieren un encanto especial. Doña Elena nunca dijo nada abiertamente, pero yo me daba cuenta. Una madre sabe, una madre siente, y doña Elena sentía que algo no estaba bien. Me dijo una vez, mientras yo le arreglaba las almohadas de la cama, que sentía una opresión en el pecho cada vez que veía a Isabela. No eran celos, explicó, era intuición. Era ese sexto sentido que tienen las madres, esa alarma interna que se dispara cuando algo amenaza la felicidad de sus hijos. Fue un martes, a principios de septiembre, cuando todo empezó a cambiar. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo, una receta de pollo en pepitoria que a doña Elena le encantaba, cuando oí voces alteradas que venían del salón. No es mi costumbre escuchar conversaciones ajenas, pero la voz de Rodrigo era diferente, tensa, preocupada. Me acerqué discretamente y vi a Rodrigo sentado en el sofá de cuero con la cabeza entre las manos. Doña Elena estaba a su lado, en la silla de ruedas motorizada que usaba los días en que los dolores en las piernas eran más fuertes, sosteniendo la mano de su hijo con toda la ternura del mundo. «Rodrigo, hijo mío, cuéntame qué te preocupa», decía ella, con esa voz suave y firme a la vez. Él suspiró profundamente antes de responder. «Mamá, no sé si me estoy volviendo loco, pero he notado algunas cosas extrañas, pequeñeces, ¿sabes? La forma en que Isabela te habla a veces, el tono de voz, la impaciencia cuando le pides ayuda. Ayer mismo, cuando le pediste que te trajera un vaso de agua, puso los ojos en blanco. Estoy seguro de que lo vi». Doña Elena apretó la mano de su hijo. «Yo también lo he sentido, Rodrigo. Pero no quería preocuparte. Estás tan feliz, tan ilusionado con los preparativos de la boda». Rodrigo levantó la cabeza y miró a su madre con aquellos ojos que conocí desde que era un niño. «Mi felicidad nunca estará por encima de la tuya, mamá. Nunca. Y si algo va mal, necesito descubrirlo. Necesito estar seguro de que estoy tomando la decisión correcta». Fue en ese momento cuando comprendí la gravedad de la situación. Rodrigo estaba empezando a dudar, y un hombre como él, acostumbrado a tomar decisiones que impactaban a miles de personas, a gestionar crisis, a resolver problemas complejos, no dudaba por nada. En los días siguientes, yo misma empecé a prestar más atención, y vi cosas que me helaron la sangre. Vi a Isabela suspirar con impaciencia cuando doña Elena le pedía que le ajustara las almohadas. Vi la forma en que miraba los medicamentos de su suegra, como si fueran una carga insoportable. Vi cómo cambiaba completamente de actitud cuando Rodrigo entraba en la habitación, transformándose instantáneamente en una prometida atenta y cariñosa. Una semana después de aquella conversación, un sábado por la mañana, Rodrigo me llamó para hablar en privado en su despacho. El despacho estaba en la segunda planta de la mansión, un lugar al que yo solo entraba para limpiar. Era un ambiente masculino, con estanterías llenas de libros sobre negocios y tecnología, un imponente escritorio de caoba, sillones de cuero y una vista privilegiada al jardín. «Celia, necesito tu ayuda», dijo, y había algo en su voz que me hizo sentarme en la silla que me ofreció. Por primera vez en tantos años, ya no era el jefe. Era un hijo preocupado, un hombre a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. «A sus órdenes, don Rodrigo», respondí, usando el tratamiento formal que siempre había usado, incluso después de tantos años de convivencia. Él negó con la cabeza. «Hoy no hace falta que me llames don, Celia.
Hoy solo soy Rodrigo, un hombre confundido que necesita la sabiduría de alguien que conoce esta casa mejor que nadie. Lo que me contó en las 2 horas siguientes fue a la vez impresionante y aterrador. Rodrigo había contratado discretamente a un investigador privado para hacer una verificación de antecedentes de Isabela. No era que dudara de su honestidad en términos de pasado criminal o algo por el estilo. Era más profundo. Quería entender quién era ella realmente cuando no estaba actuando. Los resultados fueron perturbadores. Isabela tenía un historial de relaciones anteriores que terminaron de forma abrupta, siempre con los hombres descubriendo traiciones o mentiras. Había testimonios de antiguos novios que mencionaban su excesivo interés por el dinero y el estatus. Uno de ellos, un empresario del sector de la construcción, había roto el compromiso después de descubrir que ella tenía una aventura paralela con uno de sus socios. Pero eso no era todo. Rodrigo había notado movimientos extraños en una de sus cuentas bancarias secundarias. Pequeñas transferencias, cantidades que individualmente no llamaban la atención, pero que, sumadas a lo largo de 3 meses, ascendían a casi 50.000 euros. E Isabela tenía acceso a esa cuenta porque Rodrigo, ingenuamente confiado, la había añadido como autorizada después de prometerse. «Celia, necesito saber la verdad», dijo y su voz temblaba ligeramente. «Necesito ver con mis propios ojos quién es ella en realidad. Y para eso necesito tu ayuda. Necesito que participes en un plan que he ideado. Un plan que revelará la verdadera cara de Isabela, si es que existe una cara diferente a la que me muestra». «¿Qué está planeando, señor?», pregunté, sintiendo mi corazón acelerarse. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín. «Voy a hacer una prueba que mostrará cómo trata Isabela a mi madre cuando cree que nadie está mirando. Y tú, Celia, serás mi testigo silencioso». Fue así como, 3 días después, un miércoles soleado de septiembre, el plan se puso en marcha. Rodrigo anunció en el desayuno que tenía una consulta médica importante con doña Elena esa mañana. Un neurólogo de renombre explicó que había conseguido hacerle un hueco a su madre para una evaluación de emergencia. Isabela, que había pasado la noche en la mansión, se ofreció inmediatamente a acompañarlos. «No hace falta, amor», respondió Rodrigo con una sonrisa que ocultaba la tormenta interior. «Tienes esa reunión importante con el cliente en la agencia, ¿recuerdas? Mi madre y yo iremos con Sebastián, nuestro chofer de confianza. Volvemos antes del almuerzo». Isabela pareció aliviada, aunque intentó disimularlo. «¿Estás seguro? Puedo cancelar la reunión si me necesitáis». «No. Quédate tranquila. Aprovecha y trabaja tranquila aquí en casa. La mansión es tuya», dijo, y yo, que estaba sirviendo café recién hecho, percibí el doble sentido en sus palabras. A las 9 de la mañana, Rodrigo y doña Elena salieron por la puerta principal, subiendo al coche blindado negro que los esperaba. Sebastián, el chofer que trabajaba para la familia desde hacía 15 años, estaba al tanto de todo. Condujo normalmente hasta la esquina, giró a la derecha como siempre, pero entonces, en lugar de seguir hacia la consulta médica en el barrio de Salamanca, dio media vuelta por calles alternativas y regresó a la mansión, entrando discretamente por el garaje trasero, el que yo usaba para guardar los materiales de limpieza y que tenía acceso directo a la zona de servicio. Yo estaba esperando, según lo acordado. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se me iba a salir por la boca. Ayudé a doña Elena a salir del coche y a acomodarse de nuevo en la silla de ruedas. Rodrigo, con el rostro tenso y decidido, me tomó la mano por un breve segundo. «Gracias por hacer esto, Celia. Sé que no es fácil para ti. Haría cualquier cosa por la señora y por usted, don Rodrigo. Cualquier cosa». Sebastián llevó a doña Elena de vuelta al coche, dirigiéndose al hospital como estaba planeado. Ella estaría allí a salvo, haciéndose unos análisis de rutina que ya estaban programados desde hacía semanas, mientras nosotros descubríamos la verdad sobre Isabela. Rodrigo me pidió que lo llevara a la habitación principal, la que compartía con Isabela cuando ella se quedaba en la mansión.
La habitación era amplia, lujosa, con una cama king size cubierta por sábanas de algodón egipcio, cortinas de seda que filtraban la luz del sol, y una alfombra persa que valía más de lo que yo ganaba en un año. Rodrigo miró a su alrededor como si lo viera todo por primera vez, como si cada objeto allí tuviera un nuevo significado ahora. Miró la cama y luego a mí. Voy a quedarme aquí debajo, Celia. Sé que parece una locura, pero necesito escuchar. Necesito saber si mi intuición es correcta. Le ayudé a colocarse debajo de la cama, un espacio lo suficientemente amplio para acogerlo, aunque ciertamente incómodo. Arreglé las colchas que caían hasta el suelo, asegurándome de que quedara completamente oculto. Antes de salir de la habitación, lo miré una última vez. «Que Dios nos proteja de lo que vamos a descubrir», susurré. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas, volviendo a la cocina donde continué preparando el almuerzo como si nada estuviera pasando. Isabela estaba en el salón, sentada en el sofá con el portátil en el regazo, aparentemente trabajando. Llevaba un conjunto de chándal caro, de esos que cuestan más de 1000 euros, pero que parecen sencillos, y tenía el pelo recogido en una coleta alta. «Celia, ¿puedes traerme un café?», pidió sin apartar los ojos de la pantalla. «Claro, doña Isabela, ahora mismo se lo preparo». Volví con una taza de café en la bandeja de plata, junto con unas galletas de mantequilla que había hecho la víspera. Coloqué todo en la mesita de centro con cuidado. Isabela cogió la taza sin dar las gracias, sin mirarme, como si yo fuera parte del mobiliario. Regresé a la cocina y me quedé allí, con el corazón encogido esperando el momento en que la verdad finalmente mostrara su fea cara. El reloj de la pared marcaba las 10:15 de la mañana. Arriba, escondido bajo la cama, Rodrigo esperaba en silencio, y fue entonces, pocos minutos después, cuando sonó el teléfono de Isabela. Oí cuando contestó, y el tono de su voz cambió por completo. Era una voz que nunca había oído antes, una voz íntima, cariñosa, llena de complicidad. «Hola, amor. Sí, puedes hablar. Estoy sola». Rodrigo acaba de salir con la vieja para otra consulta. No te imaginas el coñazo que es tener que fingir que me importa. Sentí que se me helaba la sangre en las venas. Me sequé las manos en el delantal y me acerqué lentamente al salón, fingiendo arreglar los portarretratos en la estantería. Isabela estaba de espaldas a mí, completamente inmersa en la conversación. «Lo sé, amor, pero ya falta poco. 2 meses y me caso con este pardillo. Entonces empieza la fase 2 de nuestro plan. Voy a convencerlo de que meta a esa vieja pesada en una residencia de lujo. Le diré que es por su bien, que allí los cuidados son mejores, que necesita atención especializada. Y se lo creerá, porque es muy manipulable cuando se trata de su madre». Se rió. Fue una risa fría, calculadora, que me provocó náuseas. «Y entonces, mi amor, esta mansión será toda nuestra. Sin suegra que moleste, sin tener que fingir que soy la nuera perfecta. Y lo mejor de todo, ese idiota ni sospecha que llevo meses desviando dinero de su cuenta. Pequeñas cantidades que ni nota. Ya he juntado una buena pasta, suficiente para que nos vayamos unos meses fuera del país, si hace falta». Tuve que apoyarme en la estantería para no caerme. Mis manos temblaban tanto que casi tiro uno de los portarretratos. Arriba, lo sabía, Rodrigo estaba escuchando cada palabra, cada mentira, cada revelación de quién era realmente aquella mujer a la que estaba a punto de ponerle una alianza en el dedo. La conversación continuó durante unos minutos más, con Isabela detallando planes, riéndose de la ingenuidad de Rodrigo, menospreciando a doña Elena. Cuando finalmente colgó el teléfono, yo ya estaba de vuelta en la cocina, pero todo mi cuerpo temblaba. 22 años trabajando en aquella casa, 22 años viendo a esa familia con todo el respeto y el amor del mundo, y ahora presenciaba una traición tan cruel que apenas podía creerlo. 1 hora después, como se había acordado, Sebastián llamó para avisar de que estaban volviendo. Subí corriendo para avisar a Rodrigo, golpeando suavemente la puerta de la habitación antes de entrar. «Don Rodrigo, están volviendo», susurré en dirección a la cama. Salió de debajo de la cama lentamente
y cuando vi su rostro se me partió el corazón. Tenía los ojos rojos, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños. Lo había oído todo, cada palabra venenosa, cada plan cruel. Gracias, Celia. Gracias por estar aquí. No pude responder. Solo le sostuve la mano por un segundo, transmitiéndole todo el apoyo que podía. Rodrigo bajó conmigo por la escalera de servicio, saliendo de nuevo por la zona trasera para encontrarse con el coche que ya estaba en el garaje. Minutos después, la farsa se reanudó. Rodrigo y doña Elena entraron por la puerta principal, conversando naturalmente sobre la consulta ficticia. Isabela salió a su encuentro con una sonrisa preocupada, perfectamente ensayada. ¿Cómo ha ido, amor? ¿Tu madre está bien? Rodrigo la abrazó, pero yo lo vi. Vi la rigidez en sus hombros, la tensión en su mandíbula, el esfuerzo que hacía para no estallar allí mismo. Todo bien, Isa. Los médicos han dicho que está estable. Nada de qué preocuparse. ¡Qué alivio!, dijo ella besándole la mejilla. En ese momento, mirando aquella escena, supe que la tormenta solo acababa de empezar. El velo había caído, la máscara había sido arrancada, y nada, absolutamente nada, sería como antes en aquella casa que yo llamaba hogar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo continuando. Los días que siguieron a aquel miércoles fueron los más tensos que he vivido en esa casa. Era como si una bomba de relojería estuviera escondida en algún rincón de la mansión, haciendo tic-tac a cada segundo. Y solo yo, Rodrigo y doña Elena supiéramos que estaba a punto de estallar. Rodrigo continuó, con la rutina normal, o al menos lo intentaba. Salía temprano para Tecnovisión. Volvía al final de la tarde, cenaba con su madre y con Isabela cuando ella estaba allí. Pero yo veía la diferencia. Veía la forma en que miraba a su prometida ahora, como si estuviera estudiando a una extraña, descifrando cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa. Doña Elena, por su parte, estaba visiblemente afectada. Hablamos a solas la tarde de ese mismo día, después de que Isabela se fuera a una reunión en la agencia. Me senté junto a su silla en la habitación, sosteniendo su mano delicada y arrugada, mientras ella lloraba en silencio. «Celia, ¿cómo no vi esto antes?», decía, secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje. «¿Cómo pude ser tan ciega? Esa mujer estaba planeando alejarme de mi propio hijo, encerrarme en algún lugar lejos de él, como si yo fuera un estorbo, un peso muerto. Usted no tiene la culpa, doña Elena. La gente así es profesional en engañar. Son especialistas en fingir, en usar máscaras. Pero gracias a Dios, don Rodrigo lo descubrió a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Ella apretó mi mano con fuerza. Gracias por estar aquí, Celia. Gracias por ser los ojos y oídos de esta casa. Eres mucho más que una empleada para nosotros. Eres familia». Aquellas palabras me emocionaron profundamente, pero no tuve tiempo de responder porque oímos pasos en el pasillo. Isabela había vuelto antes. Doña Elena rápidamente se secó el rostro y recompuso la compostura, asumiendo de nuevo aquel papel de suegra educada y acogedora que llevaba representando durante meses. Fue el viernes, 2 días después del episodio de Debajo de la cama, cuando la situación tomó un rumbo aún más dramático. Rodrigo me llamó de nuevo al despacho a primera hora de la tarde. Cuando entré lo encontré a él y a su madre allí, sentados uno al lado del otro, con expresiones serias y decididas. «Celia, siéntate, por favor», dijo Rodrigo señalando el sillón de cuero frente a su escritorio. «Necesitamos hablar sobre los próximos pasos». Me senté con el corazón acelerado, intuyendo que algo aún más intenso estaba por venir. Rodrigo respiró hondo antes de empezar. «He hablado largo y tendido con mi madre sobre todo lo que oímos, sobre las mentiras, los planes, la falta de respeto, y hemos decidido que necesitamos más pruebas. Pruebas concretas que no dejen margen a dudas o manipulaciones». «¿Qué tipo de pruebas, don Rodrigo?
Él entrelazó los dedos sobre el escritorio, con esa mirada penetrante que usaba en las reuniones de negocios más importantes. Isabela mencionó por teléfono que tiene un amante, un hombre con el que está planeando todo esto. Necesito ver quién es. Necesito tener evidencias visuales y sonoras de lo que es capaz de hacer dentro de mi propia casa. Doña Elena completó, con la voz entrecortada. Mi hijo quiere darle la oportunidad de revelar quién es realmente, sin sombra de duda. Y estoy de acuerdo, porque cuando todo esto salga a la luz, no podrá negarlo ni distorsionar los hechos. Rodrigo abrió un cajón y sacó de él un pequeño dispositivo electrónico que no reconocí. Tengo un amigo, Fernando Rivera, especialista en seguridad empresarial. Trabaja con sistemas de vigilancia de última generación. Hablamos ayer y se ofreció a ayudarnos. Vamos a instalar cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Cámaras? ¿En la casa? Sí. Discretas, invisibles a simple vista, y totalmente legales, ya que esta es mi propiedad, y tengo derecho a instalar sistemas de seguridad. Las cámaras filmarán y grabarán audio. Todo lo que necesitamos es una oportunidad para que Isabela se revele por completo. Pero, ¿cómo va a crear esa oportunidad?, pregunté. Fue doña Elena quien respondió. No vamos a crearla, Celia, solo vamos a observar y esperar. Rodrigo seguirá fingiendo que no sabe nada. Isabela seguirá creyendo que tiene el control. Y cuando cometa un error, cuando baje la guardia por completo, estaremos listos para registrarlo todo. El plan era a la vez brillante y aterrador. Fernando Rivera llegó el sábado por la mañana, entrando por el garaje trasero en un coche discreto. Era un hombre, de unos 40 años, serio, profesional, que llevaba 2 maletines negros llenos de equipos. Rodrigo lo recibió personalmente y me pidió que los ayudara. Pasamos las siguientes 3 horas instalando microcámaras en lugares estratégicos, una escondida en la lámpara del salón, otra disfrazada en un libro falso en la estantería, una tercera en un detector de humo en el pasillo y la más importante de todas, posicionada discretamente en una maceta ornamental en la sala que daba acceso a la piscina. Fernando explicó que todas las cámaras transmitían imágenes en tiempo real a un sistema que Rodrigo podía monitorear desde su portátil. Calidad de imagen en alta definición, audio cristalino, almacenamiento automático en la nube. Era tecnología de punta, del tipo que se usa en operaciones de inteligencia empresarial. «Está todo listo», dijo Fernando al terminar, guardando las herramientas. «El sistema está activo y funcionando perfectamente. Cualquier cosa que suceda en esta casa, a partir de ahora, quedará registrada». «Gracias, amigo mío. No sé cómo agradecértelo», dijo Rodrigo, estrechándole la mano con fuerza. «No tienes que agradecérmelo. Me sacaste de una situación difícil hace 3 años cuando nadie más creyó en mí. Esto es lo mínimo que puedo hacer. Y, Rodrigo, sé fuerte. Lo que vas a descubrir puede ser mucho peor de lo que imaginas». Después de que Fernando se fuera, la casa volvió al silencio tenso de siempre. Isabela había pasado el fin de semana en su apartamento, alegando que necesitaba tiempo para adelantar trabajo de la agencia. Rodrigo no cuestionó, solo asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Fue el domingo por la noche cuando Isabela regresó, trayendo consigo ese perfume caro que dejaba un rastro por las habitaciones. Estaba diferente, más animada, casi eufórica. Besó a Rodrigo con más intensidad de lo normal. Abrazó a doña Elena con una efusividad que parecía demasiado forzada para ser genuina, e incluso me saludó con una amplia sonrisa. «Celia, qué guapa estás hoy», dijo, y casi me atragantó con la sorpresa. Nunca antes había hecho un comentario sobre mi apariencia. «Gracias, doña Isabela», respondí desconfiada. Esa noche, durante la cena que preparé con especial esmero, pollo al curry con arroz basmati y verduras a la plancha, Isabela estuvo particularmente habladora. Contaba historias animadas sobre reuniones en la agencia, reía a carcajadas, tocaba constantemente el brazo de Rodrigo, echaba el pelo hacia atrás con ese gesto estudiado que hacen las mujeres cuando quieren seducir. Rodrigo respondía en el mismo tono,
sonriendo, asintiendo, fingiendo estar completamente absorto. Pero yo lo veía. Veía la tensión en sus hombros. Veía cómo sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia su madre, buscando fuerza. Doña Elena también representaba su papel, haciendo comentarios sobre los preparativos de la boda, sobre el vestido que había encargado para la ceremonia, sobre la alegría de ver a su hijo finalmente encontrar a alguien con quien compartir la vida. Era un teatro cruel, un juego de máscaras donde todos fingían no saber que el final ya estaba escrito, que la verdad solo esperaba el momento adecuado para estallar y hacerlo todo pedazos. Después de la cena, Isabela se ofreció a ayudar a doña Elena a ir a su habitación. Estaba a punto de intervenir, pero Rodrigo me hizo una señal discreta con la cabeza. No, déjala, necesitamos ver hasta dónde llega. Las acompañé de lejos, subiendo las escaleras detrás de ellas. Isabela empujaba la silla de ruedas de doña Elena y yo podía oír la conversación. «Doña Elena, ¿está más cansada hoy?», preguntaba Isabela, con ese tono de falsa preocupación que ya conocía también. «Un poco, querida. La edad va llegando y el cuerpo pide más descanso. ¿Ha pensado alguna vez en tener una enfermera a tiempo completo? Sabe, alguien especializado en cuidados para personas de su edad, con sus condiciones. Sería mucho más cómodo para usted». Sentí que me hervía la sangre. Estaba empezando. Estaba plantando las semillas de su plan. «No hace falta, mi ángel. Celia me ayuda con todo, y mi hijo siempre está cerca. Estoy muy bien cuidada». «Sí, pero Celia no tiene formación específica, ¿verdad? No es por nada, pero cuidar de alguien con sus necesidades requiere conocimientos técnicos. Y seamos sinceros, doña Elena, Rodrigo trabaja tanto, se cansa tanto. Sería una carga menos para él si usted estuviera en un lugar donde tuviera todos los cuidados profesionales necesarios». Llegaron a la habitación e Isabela ayudó a doña Elena a pasarse de la silla a la cama. Pero la forma en que lo hizo, con movimientos bruscos e impacientes, me hizo apretar los puños. Doña Elena también se dio cuenta. Lo vi por la forma en que me miró cuando Isabela salió de la habitación. «¿Has oído?», susurró cuando nos quedamos solas. «Lo he oído todo, doña Elena. Está empezando a ejecutar el plan. Quiere convencer a don Rodrigo de que usted necesita ir a una residencia. Esa víbora, esa serpiente venenosa». Doña Elena tenía lágrimas en los ojos de nuevo. «Celia, si mi hijo no lo hubiera descubierto a tiempo, podría haber acabado apartada de él, arrojada en algún lugar sola, lejos de todo lo que amo». Le sostuve las manos con firmeza. «Eso no va a pasar, se lo prometo. Vamos a protegerla. Don Rodrigo la protegerá. Esa mujer no va a conseguir destruir a esta familia». El lunes, Rodrigo tuvo que viajar a Toledo para una reunión importante con inversores de Tecnovisión. No quería ir, pero era algo que ya estaba programado desde hacía meses y no podía posponer. Antes de salir, me llamó de nuevo. «Celia, voy a dejar el sistema de monitoreo activo. Cualquier cosa extraña, cualquier movimiento sospechoso, me llamas inmediatamente. Tengo el móvil siempre conmigo. No se preocupe, don Rodrigo. Estaré atenta a todo». Partió a las 6 de la mañana, llevando solo un pequeño maletín. Isabela todavía dormía en la habitación de invitados, donde se quedaba cuando pasaba la noche en la mansión. Preparé el desayuno como siempre, arreglé la casa y estuve atenta a cada movimiento. Isabela se despertó sobre las 9, bajando las escaleras ya vestida y maquillada, lista para otro día de trabajo. O al menos, eso era lo que decía. «Buenos días, Celia. ¿Rodrigo ya se ha ido?» «Sí, se ha ido. Ha viajado a Toledo. Tiene reuniones todo el día allí». Vi un brillo diferente en sus ojos. «Ah, es verdad. Lo mencionó ayer. Entonces hoy estamos solo nosotras en casa, ¿no?» «Eso es. Yo, usted y doña Elena». Cogió una taza de café, bebió un sorbo y luego hizo algo que me sorprendió. Cogió el móvil y salió al jardín, caminando hasta una zona más alejada, cerca de la piscina, donde creía que nadie podía oírla. Pero no sabía que una de las cámaras más potentes estaba exactamente allí, escondida en esa maceta, captando no solo imagen,
sino también audio de alta calidad. Volví a la cocina y sin que nadie me viera, cogí mi propio móvil y le envié un mensaje a Rodrigo. Isabela está en el jardín, al teléfono. Parece importante. Su respuesta llegó en segundos. Lo estoy viendo todo. Sigue con tu rutina normal. Mi corazón se disparó. Estaba mirando. Estaba viendo, en tiempo real, lo que sea que Isabela estuviera haciendo. Intenté mantener la calma, volviendo a mis tareas, pero mi mente estaba allí fuera, en ese jardín, imaginando lo que se estaba diciendo. Más tarde, cuando Rodrigo regresó por la noche, exhausto pero con esa mirada decidida, me lo contó todo. Isabela había llamado al amante, un hombre llamado Leonardo Acosta, empresario del sector de la importación, divorciado, conocido por frecuentar los mismos círculos sociales que Isabela. Hablaron durante casi media hora y Rodrigo había grabado cada segundo. Le dijo que hoy sería el día perfecto para encontrarse, que yo estaba fuera, que la casa estaba prácticamente vacía, que podían hacer planes con calma. Me contó y pude ver el dolor en sus ojos. Pero no fue eso lo que más me impactó, Celia. Fue lo que dijo después. ¿Qué fue, don Rodrigo? Dijo que en cuanto nos casemos, empezará a manipularme para internar a mi madre. Dijo que tiene un neurólogo amigo que va a hacer un informe falso, certificando que mi madre necesita cuidados institucionales 24 horas. Dijo que me lo creeré porque confío en ella, porque estoy ciego de amor. Sentí náuseas. ¡Qué criatura monstruosa! ¿Qué ser humano puede tramar algo tan cruel? Hay más, continuó con la voz temblorosa. Ha quedado con él para mañana por la noche. Martes. Dirá que está cansada, que quiere dormir temprano. Fingiré que me lo creo y me quedaré en el despacho trabajando. Ella bajará, abrirá la puerta de la piscina, la que da acceso directo al jardín exterior, y lo dejará entrar. Traerá a ese hombre a mi casa, Celia, a la casa donde duerme mi madre. Tuve que sentarme. Las piernas no me sostenían. Eso es peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Rodrigo se pasó la mano por la cara, visiblemente agotado. Mañana será el día, Celia. Mañana tendremos todas las pruebas que necesitamos. Lo registraremos todo. Y después la confrontaré. Le demostraré que su castillo de mentiras se ha derrumbado por completo. ¿Quiere que haga algo? Solo sigue siendo tú misma. Sigue siendo mis ojos y oídos aquí. Y cuando todo suceda mañana por la noche, quiero que estés conmigo. Quiero que seas testigo de todo esto. Porque tú, Celia, eres la única persona en esta casa, además de mi madre, en la que confío completamente. Esa noche fue la más larga de mi vida. Apenas pude dormir en mi cuartito en la parte trasera de la casa, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que estaba por venir. La confrontación, la revelación, el desenmascaramiento. Era como estar en medio de una tormenta y saber que lo peor aún estaba por llegar. El martes todo transcurrió con normalidad. Rodrigo fue a la oficina de Tecnovisión por la mañana y volvió a media tarde. Isabela apareció para la cena, guapa y perfumada, con un vestido rojo que realzaba sus curvas. Claramente se estaba arreglando para impresionar a alguien, pero ese alguien no era Rodrigo. Durante la cena me aseguré de observar cada detalle, la forma en que Isabela tocaba el móvil cada 5 minutos, revisando mensajes, la sonrisa contenida, casi secreta, que bailaba en sus labios, la inquietud mal disimulada, como si estuviera ansiosa porque llegara la noche. Rodrigo también se daba cuenta de todo, pero seguía actuando. Hablaba del trabajo, de los nuevos contratos que Tecnovisión estaba cerrando, de los preparativos finales para la boda. Doña Elena participaba en la conversación cuando podía, pero yo veía el esfuerzo que hacía para mantener la compostura. El dolor de saber que esa mujer había planeado alejarla de su hijo estaba grabado en cada línea de su rostro. Después de la cena, Isabela bostezó teatralmente. «Vaya, qué cansancio. Creo que voy a subirme pronto hoy. Ha sido una semana agotadora en la agencia». Rodrigo se levantó y le besó la frente. «Descansa, amor.
Yo me quedaré un rato más en el despacho. Tengo unos correos importantes que responder. Ella subió las escaleras y la vi mirar hacia atrás una vez, asegurándose de que Rodrigo realmente se había ido al despacho. Después desapareció por el pasillo de la segunda planta. Rodrigo esperó 10 minutos antes de llamarme. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los platos cuando apareció en la puerta. Sin decir nada, solo hizo un gesto para que lo siguiera. Fuimos a su despacho, y allí, en la pantalla del portátil, lo vi. Isabela no estaba en la habitación. Había bajado silenciosamente por la escalera de servicio, la misma que yo usaba todos los días. Estaba ahora en la sala que daba a la piscina, abriendo la puerta de cristal, desbloqueando la discreta cancela que llevaba al jardín exterior. «Le está dejando el paso libre», dijo Rodrigo, y su voz era puro hielo. «Esperemos. Veamos hasta dónde llega esto». Nos quedamos allí, uno al lado del otro, mirando las pantallas, y entonces, unos 15 minutos después, vimos acercarse una figura masculina. Era un hombre alto, bien vestido, con ropa de marca que incluso por la cámara podía identificar como cara. Entró por la cancela que Isabela había dejado abierta y ella corrió a su encuentro. Lo que vi a continuación me hizo querer mirar hacia otro lado, pero no podía, no debía. Era mi deber estar allí, ser testigo de todo aquello. Se abrazaron, se besaron con una pasión que era repugnante considerando que esa mujer estaba prometida a otro hombre. Luego, ella lo llevó de la mano al salón, donde se sentaron en el sofá, tan juntos que parecían pegados el uno al otro. Rodrigo subió el volumen del audio. Las palabras que oímos fueron como puñaladas. «Conseguí las llaves de la caja fuerte ayer», decía Leonardo. «Isabela, mi amor, está todo alineado. En cuanto te cases, iniciamos la operación. Convences al tipo de que interne a la vieja, asumimos el control de las finanzas principales. Y en 6 meses estamos en Europa, con dinero suficiente para vivir como reyes». Isabela reía pasándose los dedos por el pelo de él. «Es tan predecible, Leo, tan ingenuo. Se cree todo lo que le digo. Cree que estoy enamorada de él, que quiero construir una vida juntos. No sabe que lo único que quiero es su fortuna. ¿Y su madre? ¿No será complicado convencerlo de que la interne? Ya estoy trabajando en ello, ya he plantado las semillas. Ama demasiado a su madre, así que todo lo que tengo que hacer es convencerlo de que estoy preocupada por ella, de que quiero lo mejor para ella. Usaré el amor que siente por ella en su contra. Es casi poético, ¿no crees?» Leonardo se levantó y fue al bar, sirviendo 2 vasos de whisky de la colección privada de Rodrigo. Era un Macallan de 30 años, una botella que costaba más de 10.000 euros. Lo sirvió como si fuera el dueño de la casa, con esa arrogancia casual de quien ya se siente victorioso. A mi lado, Rodrigo tenía las manos cerradas en puños tan apretados que los nudillos estaban blancos. Su mandíbula estaba trabada, la mirada fija en la pantalla. Podía sentir la furiosa tormenta dentro de él, la furia contenida de un hombre traicionado de la forma más vil posible. «Es ahora, Celia», dijo levantándose. «Es hora de acabar con esta farsa». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Seguí a Rodrigo por el pasillo, bajando las escaleras con pasos silenciosos. Había llamado a 2 guardias de seguridad privados que ya esperaban en la entrada trasera. Eran hombres grandes, serios, profesionales que formaban parte del equipo de seguridad de Tecnovisión. Rodrigo respiró hondo una última vez antes de abrir la puerta del salón, y cuando entró, cuando Isabela y Leonardo lo miraron con esas expresiones de shock y terror, supe que nada, absolutamente nada sería como antes en esa casa. La verdad había llegado finalmente, y era devastadora. Hay momentos en la vida que quedan grabados en la memoria como cicatrices permanentes, momentos en los que el tiempo parece detenerse, en los que cada segundo se arrastra como una eternidad, en los que sabes que estás presenciando algo que lo cambiará todo para siempre. Y aquella noche de martes fue exactamente así. Cuando Rodrigo abrió la puerta del salón, la expresión en el rostro de Isabela fue algo que nunca olvidaré.
Fue como ver una máscara hacerse añicos. La sonrisa seductora que dirigía a Leonardo se congeló, transformándose en puro terror. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca se abrió en un gesto mudo de conmoción, y por un breve instante se quedó completamente paralizada. Leonardo fue más rápido en reaccionar. Se levantó del sofá de un salto, casi derramando el vaso de whisky que sostenía. Sus ojos se movían rápidamente entre Rodrigo y la puerta, como si estuviera calculando las posibilidades de una huida. «Rodrigo, puedo explicarlo», consiguió decir finalmente Isabela, pero la voz le salió débil, temblorosa, completamente diferente a aquel tono confiado de minutos atrás. Rodrigo entró en el salón con pasos lentos y deliberados. Había una calma aterradora en él, como si tuviera el control total de la situación, y lo tenía. Sostenía el portátil abierto, con la pantalla vuelta hacia ellos, mostrando las imágenes que se habían grabado en los últimos 20 minutos. «¿Explicar?», dijo, y su voz era puro hielo. «¿Explicar qué exactamente?» «Isabela, explicar por qué trajiste a tu amante a mi casa. ¿Explicar por qué estabais bebiendo mi whisky mientras planeabais robarme? ¿O tal vez quieres explicar cómo pretendías internar a mi madre usando informes médicos falsos para tener acceso total a mi fortuna?» El color se le fue del rostro con cada palabra. Leonardo dio un paso atrás, tropezando con la mesita de centro. «Oye, tío, no quiero problemas. Esto es entre vosotros dos». Rodrigo volvió su mirada hacia él, y esa mirada podría haber congelado el infierno. «¿Entre nosotros? Has invadido mi propiedad. Has planeado, junto a mi prometida, robarme». «No, mi querido Leonardo Acosta. Esto no es solo entre nosotros. Esto ahora es un caso que involucra a mis abogados y, si es necesario, a la policía». En ese momento, los dos guardias de seguridad entraron en el salón. Eran hombres grandes, de hombros anchos, con esa postura firme de quien sabe exactamente qué hacer. Se posicionaron uno a cada lado de la puerta, bloqueando cualquier posibilidad de huida. Isabela, entonces, intentó una última carta. Se levantó, se alisó el vestido rojo con manos temblorosas y caminó hacia Rodrigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. La voz le salió en un tono suplicante, casi desesperado. «Rodrigo, mi amor, por favor, esto no es lo que parece. Leonardo es solo un amigo. Estábamos hablando de negocios. Me ofreció una oportunidad de inversión y la estaba analizando. Las cosas que oíste fueron sacadas de contexto». Rodrigo dio un paso atrás, apartándose de ella como si su contacto fuera venenoso. «¿Sacadas de contexto?», repitió, y una risa amarga escapó de sus labios. «Isabela, tengo grabaciones. Tengo vídeos y audios de todo, desde aquella conversación telefónica de hace una semana, cuando llamaste a mi madre vieja pesada y dijiste que ibas a convencerme para internarla, hasta la conversación de hoy en el jardín, cuando confirmaste con tu amante aquí los detalles del plan. Y ahora esto. Vosotros dos, en mi salón, bebiendo mis bebidas, besándoos en mi sofá, planeando mi ruina». Levantó el portátil más alto, mostrando la pantalla donde aún se reproducían las imágenes. «Está todo aquí, Isabela. Cada palabra, cada gesto, cada mentira». Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Isabela se tambaleó, apoyándose en el brazo del sofá. Su rostro, antes solo pálido, ahora había adquirido un tono verdoso, como si fuera a vomitar en cualquier momento. Yo estaba de pie cerca de la puerta, observando todo en silencio. Mi papel allí no era interferir, sino ser testigo, ser los ojos de la verdad. Y lo que veía era el desmoronamiento completo de una mujer que había construido toda su vida sobre mentiras. Leonardo lo intentó una vez más. «Mira, Rodrigo, ¿no? Resolvamos esto como caballeros. ¿Cuánto quieres? Puedo compensarte económicamente por las molestias». La risa de Rodrigo fue áspera, casi dolorosa de oír. «¿Compensarme? ¿Crees que esto tiene que ver con el dinero? Tú y ella planeasteis destruir a mi familia. Planeasteis alejar a mi madre de mí, una mujer de 73 años que no ha hecho daño a nadie. Planeasteis usar mi amor, mi confianza, mi bondad como armas contra mí. Y
¿Crees que el dinero resuelve esto? Se giró hacia los guardias. Mauricio, Fabio, por favor, acompañen a estas dos personas fuera de mi propiedad. Ahora. ¡No!, gritó Isabela, y fue un grito desesperado, desgarrado, de quien sabe que lo ha perdido todo. Rodrigo, por favor, dame una oportunidad de explicarlo bien. Te quiero de verdad. Todo esto fue un error, un momento de debilidad. Leonardo me manipuló, me confundió, pero mi amor por ti es real. Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si cada palabra de ella fuera una puñalada. Cuando los abrió de nuevo, solo había tristeza allí, una tristeza profunda y resignada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Isabela? No es la traición, no son las mentiras. Es saber que en algún momento, hace meses, realmente creí que me querías. Creí que teníamos un futuro juntos, que serías la madre de mis hijos, la compañera de mi vida. Y ahora descubro que todo, absolutamente todo, era una farsa cuidadosamente construida. Ella intentó acercarse de nuevo, pero los guardias ya estaban a su lado, sujetándola suave pero firmemente por los brazos. Rodrigo, puedo cambiar. Te juro que puedo cambiar. Dame una segunda oportunidad. Rodrigo negó con la cabeza. Tuviste todas las oportunidades, Isabela. Tuviste la oportunidad de ser honesta desde el principio. Tuviste la oportunidad de tratar a mi madre con respeto y cariño. Tuviste la oportunidad de construir algo real conmigo, pero elegiste mentir. Elegiste engañar. Elegiste traicionar. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Hizo una seña a los guardias, que comenzaron a conducir a Isabela hacia la puerta. Ella luchó, lloró, gritó, pero fue inútil. Leonardo, por su parte, intentó mantener algo de dignidad, caminando por su cuenta, pero la mirada de furia que lanzó a Rodrigo decía más que 1000 palabras. Antes de que salieran, Rodrigo habló una vez más. Isabela, mañana por la mañana mis abogados se pondrán en contacto contigo. La boda está cancelada, obviamente. Todos los gastos ya pagados serán devueltos o redirigidos. Tienes 3 días para devolver el anillo de compromiso y todos los regalos que recibiste. Y en cuanto al dinero que desviaste de mi cuenta, espero que hayas guardado cada céntimo, porque exigiré hasta el último euro de vuelta. Isabela se detuvo en la puerta, los guardias aún sujetando sus brazos. Devuélveme al menos mis cosas, mi ropa, mis pertenencias que están en la habitación. Celia empaquetará todo y lo enviará a tu apartamento mañana mismo. No volverás a poner un pie en esta casa. Nunca más. Y entonces se fueron. Los guardias los escoltaron hasta la puerta principal, asegurándose de que realmente abandonaran la propiedad. Vi por las cámaras de seguridad cómo Isabela entraba en el coche de Leonardo, sollozando desconsoladamente, el rostro destrozado por el maquillaje corrido. Cuando la puerta se cerró tras ellos, fue como si un peso enorme hubiera sido levantado de la casa. Rodrigo se quedó allí, en medio del salón, todavía sosteniendo el portátil, el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Don Rodrigo, dije suavemente acercándome a él, se acabó, todo ha terminado. Fue solo entonces cuando se derrumbó. Los hombros le cayeron, el portátil se deslizó de sus manos y cayó en el sofá, y se cubrió el rostro con las manos. No lloró, pero pude ver el temblor que recorría todo su cuerpo. Era el agotamiento emocional de quien acababa de enfrentar uno de los momentos más dolorosos de su vida. «¿Cómo pude ser tan ciego, Celia?», murmuró. «¿Cómo no lo vi antes?». Le sostuve el brazo, con firmeza. «Usted no fue ciego, usted fue humano. Confió, amó, creyó en lo mejor de las personas. Eso no es debilidad, es valentía». Me miró, y en aquellos ojos castaños había una vulnerabilidad que rara vez veía. «Gracias, Celia. Gracias por estar aquí, por ser leal, por ser real en un mundo lleno de máscaras». Subimos juntos a ver a doña Elena. Estaba despierta, sentada en la cama, con las manos entrelazadas en el regazo. Cuando vio entrar a Rodrigo, abrió los brazos, y él fue hacia ella como un niño, apoyando la cabeza en el hombro de su madre mientras ella le acariciaba el pelo. «Hijo mío, mi querido hijo», decía con la voz entrecortada, «has sido muy fuerte, muy valiente.
Casi me caso con ella, mamá. Casi meto a esa mujer en nuestra familia. Pero no lo hiciste. ¿Y sabes por qué? Porque escuchaste a tu corazón, escuchaste tus instintos y tuviste el valor de buscar la verdad, aunque fuera dolorosa. Me quedé en la puerta, observando ese momento entre madre e hijo, y mi corazón se llenó de una gratitud inmensa. Esa familia, a la que había servido durante tantos años, había sobrevivido. Había vencido la tormenta. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo no fue a trabajar el miércoles ni el jueves, quedándose en casa, lidiando con llamadas de abogados, cancelando proveedores de la boda, enviando comunicados a los invitados. Yo ayudé en lo que pude, empaquetando las cosas de Isabela que estaban esparcidas por la casa. Su ropa en el vestidor, sus cosméticos en el baño, sus libros de decoración en la estantería. Lo metí todo en cajas y lo envié a su dirección. Pero fue el viernes cuando las cosas realmente empezaron a extenderse. La noticia de la ruptura llegó a los círculos sociales de Madrid como un incendio. Primero fueron las amigas más cercanas de Isabela, llamando desesperadas para saber qué había pasado. Luego fueron los socios de Rodrigo, ofreciendo apoyo. Y finalmente, inevitablemente, la historia real comenzó a filtrarse. Alguien, no sé quién, contó lo de las grabaciones, lo del amante, lo de los planes de desviar dinero e internar a doña Elena. Y cuando esa información llegó a oídos de las personas adecuadas, la reputación de Isabela se desmoronó como un castillo de naipes. Recibí una llamada de Marina, una de las antiguas compañeras de Isabela en la agencia de Minomesind Publicidad. La conocía porque había visitado la mansión algunas veces para reuniones. Su voz estaba llena de indignación. Celia, ¿es verdad lo que dicen? ¿Que Isabela traicionó a Rodrigo y planeaba robar a la familia? Es verdad, sí, doña Marina. Lo vi todo con mis propios ojos. Dios mío, trabajamos con ella durante años y nunca imaginamos que fuera capaz de esto. Siempre pareció tan profesional, tan correcta. Pues sí, doña Marina, hay gente que es especialista en esconder quién es realmente. En los días siguientes, la agencia donde Isabela trabajaba le pidió la dimisión. Los motivos fueron discretos, alegando oficialmente una reorganización interna, pero todos sabían la verdad. Nadie quería estar asociado a ella. Nadie quería correr el riesgo de ver su reputación manchada por la proximidad. Leonardo también sufrió las consecuencias. Sus negocios de importación comenzaron a perder contratos. Los socios empezaron a alejarse. En la alta sociedad madrileña, la reputación lo es todo, y la suya estaba destruida. Isabela intentó defenderse en las redes sociales, publicando textos vagos sobre malentendidos y personas que distorsionan la verdad. Pero cuanto más intentaba explicarse, peor se ponía. La gente no es tonta. Pueden sentir cuando alguien miente, cuando alguien intenta hacerse la víctima. Rodrigo, por su parte, mantuvo silencio público. No concedió entrevistas, no hizo publicaciones, no alimentó el fuego del cotilleo. Tenía las pruebas que necesitaba, tenía los vídeos y audios guardados a buen recaudo, pero eligió no divulgarlos públicamente. Eso habría sido cruel, habría sido venganza. Y Rodrigo no era ese tipo de hombre. Simplemente siguió adelante, enterrándose en el trabajo. Volvió a Tecnovisión la segunda semana después de la ruptura, participando en reuniones, cerrando contratos, expandiendo proyectos. Los compañeros decían que estaba más centrado que nunca, trabajando hasta altas horas de la noche, asumiendo desafíos aún mayores. Pero yo veía la verdad. Veía cómo volvía a casa exhausto, no solo física sino emocionalmente. Veía cómo subía directamente a su habitación, a veces sin ni siquiera cenar. Veía cómo, los fines de semana, se quedaba en el despacho mirando a la nada, perdido en pensamientos que ciertamente lo torturaban. Doña Elena estaba preocupada. Me llamaba casi todos los días para hablar de él. Celia, mi hijo se está escondiendo en el dolor. Está huyendo de sus sentimientos en lugar de procesarlos. Eso no es sano. Lo sé, doña Elena, pero necesita tiempo. La herida todavía está muy fresca. Tiempo, sí.
pero también necesita espacio para sanar de verdad, para entender que no todas las personas son como Isabela, que todavía existe el amor verdadero en este mundo. Sus palabras eran sabias, como siempre, y fueron proféticas, porque fue exactamente en aquellas semanas de dolor y reclusión cuando algo nuevo comenzó a germinar, algo que ninguno de nosotros podría haber previsto, pero que, mirando en retrospectiva, tenía todo el sentido del mundo. Doña Elena necesitaba fisioterapia regular debido a la artritis que venía empeorando. Antes, hacía las sesiones en una clínica privada en Salamanca, pero el médico le había recomendado que comenzara a hacerlas en casa, para mayor comodidad y eficiencia. Fue así como, una tarde de octubre, 3 semanas después del fin del compromiso, una joven fisioterapeuta tocó el timbre de la mansión. Fui a abrir, como siempre, y cuando abrí la puerta, vi a una chica de apariencia sencilla, de unos 30 años, con el pelo castaño recogido en una coleta, vistiendo el uniforme blanco típico de la profesión. Llevaba una maleta grande con equipos y tenía una sonrisa amable y natural en el rostro. «Buenas tardes, mi nombre es Mariana Solís. Vengo para la sesión de fisioterapia de doña Elena Herrera». Su voz era suave, educada, sin esa afectación que me había acostumbrado a oír de Isabela. Era genuina, real. «Entre, por favor, doña Mariana. Doña Elena la está esperando». Mariana entró, limpiándose cuidadosamente los pies en el felpudo, mirando a su alrededor con esos ojos llenos de curiosidad respetuosa. Se notaba que no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente, pero tampoco estaba intimidada. Simplemente impresionada de una manera honesta y sincera. «Vaya, qué casa tan bonita», comentó. «Trabajar aquí va a ser un privilegio». La llevé a la habitación de doña Elena, donde pasó la siguiente hora haciendo ejercicios con la paciente. Me quedé cerca, como siempre, observando, y lo que vi me conmovió profundamente. Mariana trataba a doña Elena con un cariño genuino. No era solo profesionalismo, era empatía verdadera. Conversaba, le preguntaba sobre su vida, se reía de las historias que doña Elena contaba, le sostenía la mano con ternura cuando los ejercicios le causaban molestias. «Lo está haciendo muy bien, doña Elena», decía Mariana animándola. «Estos movimientos le ayudarán mucho con la movilidad. En unas semanas notará una diferencia enorme». Cuando terminó la sesión, doña Elena estaba visiblemente más animada, y fue entonces cuando Rodrigo llegó a casa, más temprano de lo normal. Entró por el pasillo y se detuvo al ver a la fisioterapeuta guardando los equipos en la maleta. «Buenas tardes», dijo, y su voz tenía ese tono formal de siempre. Mariana se giró y por primera vez se miraron. No fue nada cinematográfico, nada dramático. Solo 2 seres humanos viéndose por primera vez. Pero yo, que conocía a Rodrigo desde hacía tantos años, noté algo diferente. Un interés, aunque discreto. Una curiosidad. «Buenas tardes. Soy Mariana Solís, la fisioterapeuta de su madre. Es un amor de persona. Tiene usted mucha suerte de tener una madre así». Rodrigo sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le vi desde la ruptura. «Lo sé. Tengo mucha suerte, sí». Mariana terminó de guardar sus cosas y se despidió. «Vuelvo el jueves para la próxima sesión. Ha sido un placer conocerlos a todos». Después de que ella se fuera, Rodrigo entró en la habitación de su madre. Doña Elena tenía un brillo en los ojos que no le veía desde hacía semanas. «Y bien, hijo mío, ¿qué te ha parecido la fisioterapeuta?» Rodrigo se encogió de hombros, pero yo veía que intentaba disimular. «Parece competente y muy amable con usted». Doña Elena sonrió, de esa manera en que las madres sonríen cuando saben algo que sus hijos aún no han percibido. «Muy amable, sí, y guapa, ¿no te parece?» Rodrigo se sonrojó ligeramente. «Mamá, por favor». «¿Qué? Solo estoy haciendo una observación». Salí de la habitación sonriendo, porque yo también lo había visto la chispa, aún minúscula, aún frágil, pero estaba allí, y algo en mi corazón me decía que esa historia estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba comenzando de verdad. Hay momentos en la vida en que uno se da cuenta de que Dios escribe recto,
con renglones torcidos, que lo que parecía ser el final era en realidad solo el comienzo de algo mucho más grande y hermoso. Y fue exactamente eso lo que sucedió en esa casa en los meses que siguieron. Mariana Solís comenzó a venir 2 veces por semana para las sesiones de fisioterapia con doña Elena. Los martes y jueves, siempre a las 3 de la tarde, llegaba con esa sonrisa amable, cargando su maleta de equipos y trayendo consigo una energía ligera y positiva, que la casa hacía mucho tiempo, que no sentía. Yo observaba todo, como siempre, y lo que veía me llenaba el corazón de esperanza. Mariana no era solo una profesional competente, era una persona de verdad. Una chica sencilla, de una familia humilde de Vallecas, que había estudiado con mucho esfuerzo para licenciarse en fisioterapia, trabajando de día y estudiando de noche. Vivía con sus padres y una hermana menor, cogía 2 autobuses y el metro para llegar a El Viso, pero nunca se quejaba. Al contrario, siempre decía que estaba agradecida por tener trabajo, por poder ayudar a la gente. Doña Elena se encariñó con ella rápidamente, y no era solo por el tratamiento que realmente estaba dando resultados, era por la compañía. Mariana hablaba de todo, de la vida, de los sueños, de las pequeñas cosas que hacen que el día valga la pena. Contaba historias divertidas de la universidad, hablaba de los pacientes que atendía en otras casas, siempre con respeto y cariño, sin exponer a nadie pero compartiendo las lecciones que aprendía. Y Rodrigo, que antes llegaba a casa y subía directamente a su habitación o se encerraba en el despacho, comenzó a ajustar su horario. Empezó a llegar más temprano los martes y jueves, siempre con una excusa lista. Necesitaba buscar documentos, tenía una llamada importante que hacer desde casa, quería comer con su madre, pero yo lo sabía. Quería estar allí cuando Mariana llegara. Al principio eran solo saludos educados, un hola, buenas tardes, un ¿cómo está? Luego comenzaron pequeñas conversaciones en el salón, mientras Mariana guardaba los equipos. Rodrigo le preguntaba sobre su trabajo, si necesitaba algún equipo más para las sesiones con su madre, si había algo que él pudiera proporcionar para hacer el tratamiento más eficaz. Mariana siempre respondía con esa naturalidad suya, sin afectación, sin segundas intenciones. No sabía quién era Rodrigo Herrera, más allá de ser el hijo de su paciente. No tenía ni idea del tamaño de la empresa que dirigía, de la fortuna que poseía, de la influencia que tenía. Para ella, él era simplemente un hijo dedicado que amaba a su madre. Y quizás era exactamente eso lo que él necesitaba, alguien que lo viera solo como Rodrigo, no como el heredero, no como el empresario, no como una pieza de ajedrez en un juego de intereses. Fue un jueves de noviembre, casi 2 meses después de la ruptura con Isabela, cuando algo cambió. Yo estaba en la cocina preparando un bizcocho de limón, ese que tanto le gustaba a doña Elena, cuando oí risas que venían del salón. Risas genuinas, alegres, del tipo que sientan bien al alma. Me acerqué discretamente y vi a Rodrigo y Mariana sentados en el sofá, conversando animadamente. Ella contaba alguna historia sobre un paciente mayor que había confundido los ejercicios y había acabado haciendo movimientos completamente equivocados, pero graciosos. Rodrigo reía, una risa suelta y libre que no le oía desde hacía meses. Doña Elena también estaba allí, en su silla de ruedas, sonriendo mientras los observaba a los dos, y cuando nuestras miradas se cruzaron me guiñó un ojo. Era la confirmación que necesitaba. Ella también lo veía. También sentía que algo especial estaba floreciendo allí. En las semanas siguientes, las conversaciones entre Rodrigo y Mariana se fueron haciendo más largas, más profundas. Él comenzó a compartir cosas sobre su trabajo, sobre los desafíos de gestionar una empresa tan grande, sobre la presión constante de tomar decisiones que afectaban a miles de vidas. Mariana escuchaba con atención genuina, hacía preguntas inteligentes, ofrecía perspectivas que él nunca había considerado. Un día, mientras le servía café, oí a Mariana decir algo que me marcó profundamente. «Sabes, Rodrigo, creo que el verdadero éxito no se mide por el tamaño de la empresa o por la cantidad de dinero que uno tiene.
Se mide por la cantidad de vidas que uno toca de forma positiva. Y por lo que me cuentas, Tecnovisión no es solo una empresa. Es un lugar que da oportunidades a miles de familias, que transforma vidas, que crea futuro. Eso es mucho más grande que cualquier fortuna. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, solo mirándola, y vi algo en sus ojos que no veía desde antes de conocer a Isabela. Vi admiración genuina, vi respeto, vi el comienzo de algo que él mismo todavía estaba tratando de entender. Fue doña Elena quien dio el empujón final. Una tarde de diciembre, cuando Madrid ya estaba adornada con luces de Navidad y el frío del invierno comenzaba a apretar, me llamó para una conversación privada. Celia, necesito tu ayuda con una cosa. Dígame, doña Elena, estoy siempre a sus órdenes. Quiero invitar a Mariana a cenar aquí, una cena especial de Navidad. Pero quiero que sea Rodrigo quien haga la invitación. La miré con una sonrisa cómplice. Está haciendo de Celestina, ¿verdad? Ella se rió, de esa manera traviesa que a veces surgía. Solo estoy ayudando a mi hijo a ver lo que tiene justo delante de él. Esa chica es oro puro, Celia. Es exactamente el tipo de persona que necesita en su vida. Alguien real, honesta, que lo quiera por lo que es y no por lo que tiene. ¿Y si no hace la invitación? Entonces la haré yo misma. Pero creo que la hará. Solo necesita un pequeño incentivo. Y tenía razón. En la siguiente sesión, después de la fisioterapia, doña Elena mencionó casualmente que estaba pensando en hacer una cena de Nochebuena más íntima, solo con las personas realmente importantes. Rodrigo, que estaba presente, captó la indirecta. Mariana, tú y tu familia no tenéis planes para Nochebuena, ¿verdad? Preguntó y pude oír el nerviosismo en su voz. Mariana pareció sorprendida. Bueno, generalmente hacemos una cena sencilla en casa. Mi madre hace pavo asado, mi padre toca la guitarra. Es algo muy casero. ¿Qué tal si venís a cenar aquí?, dijo Rodrigo, y las palabras salieron demasiado rápidas, como si tuviera miedo de arrepentirse si pensaba mucho. A mi madre le encanta recibir gente, y sería un honor teneros aquí. Mariana miró de Rodrigo a doña Elena, claramente conmovida por la invitación. ¿En serio? ¿De verdad queréis que vengamos? Doña Elena le tomó la mano con cariño. Claro que sí, querida. Te has vuelto muy especial para mí, para nosotros. Sería maravilloso compartir esta fecha contigo y tu familia. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. Entonces acepto, avisaré a mis padres. Se pondrán muy contentos. La Navidad llegó con toda la magia que trae diciembre. Decoré toda la casa con un árbol inmenso en el salón, luces en las ventanas, guirnaldas en las puertas. La mesa del comedor se preparó con la vajilla fina que rara vez usábamos, con velas aromáticas y arreglos florales que yo misma hice. La familia de Mariana llegó a las 7 de la tarde. Su padre, el señor Joaquín, era un hombre de pelo canoso, con las manos callosas, de quien ha trabajado toda la vida como mecánico. Su madre, doña Rosa, era una mujer redonda y cálida, con ese abrazo apretado típico de quien ama de verdad. Y la hermana menor, Julia, tenía 17 años y estaba encantada con todo. El señor Joaquín estaba visiblemente incómodo al principio, quitándose la gorra, sosteniéndola en las manos. «¡Qué casa tan bonita, muchacho! Nunca había visto nada así». Rodrigo le estrechó la mano con firmeza. «Me alegro de que haya venido, señor Joaquín. Esta casa es bendecida por recibirlos hoy». La cena fue maravillosa. Preparé un pavo jugoso, arroz con almendras, guarniciones, ensaladas coloridas y de postre una mousse de chocolate que era especialidad de la casa. Durante la cena, las conversaciones fluyeron naturalmente. El señor Joaquín contaba historias de cuando era joven, doña Rosa compartía recetas, Julia hacía preguntas animadas sobre todo, y Rodrigo y Mariana, sentados uno al lado del otro, intercambiaban miradas que decían más que 1000 palabras. Él le servía vino a ella le pasaba el pan a él. Eran gestos pequeños, pero cargados de significado. Después de la cena, cuando todos fueron al salón a tomar café, Rodrigo pidió permiso y subió rápidamente a la segunda planta.
Volvió minutos después cargando una guitarra acústica que había sido de su padre. «Señor Joaquín, Mariana me dijo que usted toca la guitarra. ¿Le gustaría regalarnos una canción?» El rostro del señor Joaquín se iluminó. «Sería un honor, muchacho». Cogió el instrumento con reverencia, afinó las cuerdas con la pericia de quien lo hace desde hace décadas y comenzó a tocar. Fue una canción antigua, una de esas que hablan de amor verdadero y de familia. Y mientras tocaba, todos cantaron juntos, y la casa se llenó de una alegría que hacía mucho tiempo que no sentía. Miré a doña Elena, que tenía lágrimas en los ojos. Miré a Rodrigo, que miraba a Mariana como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y miré a Mariana, que sonreía con esa hermosa sencillez que la definía. Esa noche marcó un antes y un después. Después de Navidad, Rodrigo comenzó a invitar a Mariana a otras cosas. Primero fue un café una tarde de domingo, luego un almuerzo en un restaurante discreto, después un paseo por el Parque del Retiro, donde caminaron y conversaron durante horas. Vi la relación crecer, florecer como una planta bien cuidada. Era diferente a todo lo que Rodrigo había vivido con Isabela. No había prisa, no había exhibición, no había falsedad. Era real, era genuino. Se construía sobre bases sólidas de respeto, admiración y cariño verdadero. Mariana conoció Tecnovisión en febrero. Rodrigo se encargó de mostrarle personalmente las instalaciones, presentarle a sus compañeros, explicarle los proyectos. Ella quedó impresionada no por el tamaño o el lujo, sino por el propósito, por el hecho de que esa empresa realmente cambiaba vidas, creaba oportunidades, marcaba la diferencia. Y Rodrigo conoció la casa de Mariana en Vallecas. Era una casa sencilla, con un salón pequeño, un patio minúsculo, pero llena de amor. Doña Rosa preparó un almuerzo delicioso. El señor Joaquín le mostró su taller en la parte de atrás. Julia le enseñó los trofeos de baile que había ganado en la escuela. Rodrigo se sintió en casa allí de una manera que nunca se había sentido en los lugares sofisticados que frecuentaba. Fue en abril, 6 meses después de aquella primera cena de Navidad, cuando Rodrigo me llamó para otra conversación en el despacho. Cuando entré, vi que estaba nervioso. Caminaba de un lado a otro, movía los objetos sobre la mesa, suspiraba profundamente. «Don Rodrigo, ¿está todo bien?», pregunté. Se detuvo y me miró. «Celia, necesito tu opinión sincera sobre algo muy importante. Dígame». Abrió el cajón del escritorio y sacó de él una pequeña caja de terciopelo azul. Cuando la abrió, reveló un anillo de oro blanco con un diamante solitario. Pero no era un anillo comprado recientemente. Era antiguo, delicado, con un diseño clásico. Este era el anillo de mi abuela. Mi abuelo se lo dio cuando le pidió matrimonio, hace más de 50 años. Mi padre se lo dio a mi madre cuando se casaron, y ahora quiero dárselo a Mariana. Sentí que mi corazón se llenaba de emoción. ¿Va a pedirle matrimonio? Voy a hacerlo. Pero tengo miedo, Celia. Miedo de ir demasiado rápido. Miedo de asustarla. Miedo de que piense que esto es una locura. Le sostuve las manos mirándole a los ojos. Don Rodrigo, cuando uno lo sabe, lo sabe. No existe un tiempo correcto o incorrecto para el amor verdadero. Y esa chica lo quiere. Cualquiera que los mire juntos puede verlo. No pensará que es una locura. Se pondrá feliz. Rodrigo cerró la caja con cuidado. Espero que tengas razón, porque no puedo imaginar mi vida sin ella. La pedida tuvo lugar en el jardín de la mansión, en una noche estrellada de mayo. Rodrigo lo preparó todo con la ayuda de doña Elena y mía. Llenamos el jardín de velas, pusimos pétalos de rosas blancas en el camino, pusimos música suave en altavoces discretos. Cuando Mariana llegó para lo que pensaba que era solo una cena, encontró esa escena de ensueño. Rodrigo estaba allí, vistiendo un traje sencillo pero elegante, sosteniendo la caja con el anillo. Lo que sucedió a continuación fue la escena más hermosa que he presenciado en toda mi vida. Rodrigo no hizo un discurso ensayado, simplemente abrió su corazón. Habló de cómo ella había llegado a su vida en el momento más oscuro,
de cómo le había mostrado que todavía existía la bondad, la sinceridad y el amor verdadero en el mundo, de cómo ella lo hacía una mejor persona, de cómo quería pasar el resto de su vida a su lado, construyendo una familia basada en los valores que ella portaba: honestidad, sencillez y amor incondicional. Mariana lloró. Lloró tanto que apenas podía hablar, pero cuando finalmente pudo, dijo que sí, un sí emocionado, tembloroso, pero absolutamente seguro. Doña Elena y yo lo vimos todo desde la ventana del salón, abrazadas, llorando juntas. Ese era el final feliz que no sabíamos que necesitábamos. Era la redención, la prueba de que no todo estaba perdido, de que había luz después de la oscuridad. La boda se fijó para agosto, y fue exactamente como debía ser: íntima, sincera, llena de significado. La ceremonia tuvo lugar en la propia mansión, en el jardín que tanto amábamos, con solo 30 invitados: los padres de Mariana, Julia, algunos amigos cercanos de Rodrigo de Tecnovisión, compañeros de trabajo de Mariana, y por supuesto yo y doña Elena. Mariana llevó un vestido sencillo, sin exageraciones, que realzaba su belleza natural. Rodrigo no le quitaba los ojos de encima. Cuando intercambiaron los votos, no hubo frases memorizadas. Eran promesas reales, salidas del corazón, sobre compañerismo, respeto, amor y complicidad. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, aplaudimos emocionados. Y allí, en ese jardín donde tantas cosas habían sucedido, donde la falsedad había sido desenmascarada y la verdad había triunfado, comenzaba una nueva historia. La fiesta fue animada, pero no ostentosa. Doña Rosa trajo sus especialidades, el señor Joaquín tocó la guitarra, los amigos dieron discursos emotivos, Rodrigo y Mariana bailaron bajo las estrellas, y en su expresión había paz. La paz de quien sabe que ha tomado la decisión correcta, la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Fui invitada de honor, pero también ayudé a servir porque es mi naturaleza. Y cuando Mariana me vio en la cocina, vino hacia mí, todavía vestida de novia, y me abrazó con fuerza. Doña Celia, gracias. Gracias por cuidar de esta familia, por proteger a Rodrigo cuando más lo necesitaba, por recibirme con los brazos abiertos. Usted es mucho más que una empleada. Usted es familia. No pude contener las lágrimas. Y tú, mi querida, eres una bendición para él, para doña Elena, para esta casa. En los meses que siguieron, la casa se transformó por completo. Mariana trajo vida, alegría, calidez. Decoró las habitaciones con plantas, puso portarretratos con fotos de toda la familia, incluyendo una foto mía junto a una de doña Elena. Cocinaba los fines de semana, aprendiendo mis recetas y enseñando algunas de las suyas. Cuidaba de doña Elena con un cariño que iba más allá de cualquier obligación profesional. Y cuando 10 meses después de la boda anunció que estaba embarazada, la alegría en la casa fue indescriptible. Doña Elena lloró de felicidad. Rodrigo parecía flotar. Y yo agradecí a Dios por haber vivido lo suficiente para ver ese momento. El bebé nació en mayo del año siguiente. Un niño precioso, sano, que recibió el nombre de Antonio, en honor al abuelo que no llegó a conocer. Y cuando me preguntaron si aceptaría ser la madrina, pensé que mi corazón iba a estallar de tanta emoción. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en el jardín de la mansión, observando a Mariana jugar con Antonio en el césped. Rodrigo llegará del trabajo en breve y se unirá a ellos. Doña Elena está en el porche sonriendo, observándolo todo con esa satisfacción de quien ha visto a su hijo encontrar la verdadera felicidad. Esta casa, que fue testigo de tanta mentira, tanta traición, tanto sufrimiento, ahora respira amor, amor verdadero, construido sobre la base más sólida que existe, la verdad. He aprendido muchas lecciones a lo largo de estos años. He aprendido que no es oro todo lo que reluce, que las personas pueden usar máscaras tan convincentes que engañan hasta a los más listos. He aprendido que la lealtad vale más que cualquier fortuna,
que la humildad es una riqueza que pocos poseen, que el amor verdadero se reconoce no por las palabras, sino por las acciones. He aprendido que a veces es necesario pasar por la tormenta para valorar el sol, que las cicatrices que llevamos nos hacen más fuertes, más sabios, más preparados para reconocer lo que realmente importa. Y he aprendido que mi papel en esta familia, aunque sea solo el de una empleada del hogar, siempre fue mucho más grande que limpiar, cocinar y organizar. Mi papel fue ser los ojos que ven más allá de las apariencias, el corazón que siente la verdad, la voz que habla cuando es necesario y la testigo silenciosa de los momentos que construyen una historia. Hoy, con 54 años, 24 de los cuales dedicados a esta casa, puedo decir con orgullo que marqué la diferencia, que ayudé a proteger a una familia que siempre me trató con dignidad, que fui parte de una historia de redención, de superación, de amor verdadero. Isabela nunca más apareció. Supe por terceros que se fue de Madrid. Se mudó a Barcelona, intentó empezar de nuevo. Leonardo también desapareció de los círculos sociales. Sus historias se convirtieron en meras notas a pie de página en una narrativa mucho más grande. Porque al final, lo que prevalece no es la mentira, no es la traición, no es el interés. Lo que prevalece es el amor. El amor genuino construido día a día, en pequeños gestos de cariño, en miradas que dicen más que las palabras, en manos que se sostienen en los momentos difíciles, en risas compartidas en las alegrías. Esta es la historia que presencié. Esta es la historia que ayudé a construir. Y cuando llegue mi hora de partir, me iré con el corazón lleno de gratitud por haber formado parte de ella. Porque yo, Celia Rodríguez, empleada del hogar, testigo silenciosa, guardiana de esta casa, aprendí que la mayor riqueza del mundo no está en las cajas fuertes, no está en las mansiones, no está en las empresas. La mayor riqueza está en los vínculos que construimos, en las personas que amamos, en las familias que ayudamos a proteger, en el amor que sembramos y que florece, transformando el dolor en alegría, la traición en confianza, la oscuridad en luz. Y cuando miro a esta familia hoy, cuando veo la sonrisa de Rodrigo, la felicidad de Mariana, la alegría de doña Elena y la risa inocente del pequeño Antonio, sé que ha valido la pena. Cada día de trabajo, cada vigilancia discreta, cada momento de lealtad, cada lágrima compartida y cada alegría celebrada, todo ha valido la pena. Porque esta no es solo su historia, es también mi historia. La historia de una mujer sencilla que aprendió que lo más importante en la vida no es dónde vives o cuánto dinero tienes. Lo más importante es con quién compartes tu vida, con quién construyes tus días, con quién divides tus alegrías y tus penas. Y yo tuve la inmensa suerte de compartir mi vida con esta familia. Una familia que me enseñó que la lealtad es recíproca, que el respeto se construye con acciones y que el amor verdadero no conoce clases sociales ni diferencias económicas. Esta es nuestra historia, la historia de cómo la verdad venció a la mentira, de cómo el amor verdadero triunfó sobre la falsedad, de cómo una familia sobrevivió a la tormenta y encontró la luz. Y todo comenzó cuando alguien decidió escuchar en silencio, observar con atención y actuar con el corazón. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rodrigo, Mariana, doña Elena y doña Celia haya tocado profundamente su corazón. Si se han emocionado con este viaje de traición, superación y amor verdadero, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento les ha marcado más. ¿Se han identificado con la lealtad de doña Celia? ¿Se han indignado con la falsedad de Isabela? ¿Les ha encantado la sencillez de Mariana? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana y nos hacen reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones. Su participación es muy importante para nosotros. Les esperamos en el próximo episodio con otra historia que les hará sentir, pensar y creer en el poder del amor verdadero.